7:23 minutos. Ana María Díez, abogada, presidenta de Coalición por Venezuela, es nuestra próxima invitada. Ana María, gracias por atender nuestra invitación. Bienvenida. No, muchas gracias a ti. Mira, vamos a hablar del Darién a propósito de la elección como presidente en Panamá de José Raúl Mulino. El Darién es una zona sensible, una frontera selvática de 266 kilómetros de longitud entre Panamá y Colombia, y la sensibilidad proyecta el interés sobre este escenario más allá de los países que comparten la frontera. Venezuela, por ejemplo, y todos aquellos países que en este momento afrontan dificultades con las olas migratorias. ¿Qué es lo que está planteando o venía planteando incluso desde la campaña el hoy presidente electo de Panamá? Y desde allí, ¿qué podemos derivar en el horizonte? Pues lo que mantuvo durante su campaña y que fue como el gran asidero en temas de migración era el cierre de la frontera, que precisamente se trata de una frontera selvática, que es la selva del Darién. Pues esta fue una promesa que hizo cuando era candidato el hoy presidente Molino, pero que ahora, después de su toma de posesión, lo ha hecho un discurso cierto. Ahora bien, esto tiene muchas aristas, Eduardo, porque ¿cómo cierras una frontera? Y más aún, ¿cómo cierras una de las fronteras más dinámicas con poblaciones migrantes cruzando, que además es una selva Eso, complicadísima? eso mismo, ¿sí? Tú estabas diciéndolo y yo me hacía la pregunta. ¿Y cómo está ese debate? Oye, porque esto tiene tantas aristas, ¿no? Incluyendo lo que recientemente uno pudiera leer o interpretar con la mayor objetividad posible sobre la relación de Panamá con el tema migratorio en general. Pero tú has planteado algo fundamental ante la propuesta que está haciendo el presidente electo panameño. ¿Cómo materializar esa promesa, no? Pues sencillamente es imposible. No existe en el mundo una frontera cerrada completamente. Ni siquiera los Estados Unidos, con todo su poderío, ha logrado cerrar la frontera. Ni siquiera con la construcción de un muro, Ujú. muchísimo menos una frontera tan compleja como la frontera entre Colombia y Panamá, que es la selva del Darién. El hecho cierto, y lo que sí podemos decir, es que siguen pasando miles de personas a diario. De hecho, ya superamos los números de cantidad de personas que están cruzando a diario la selva del Darién con respecto al año pasado. Entonces, entre el discurso y la realidad, sencillamente es imposible. El presidente Molino también hablaba de repatriaciones, de devolver a la gente, que en el marco internacional de protección, estas repatriaciones pues vienen a ser un tanto ilegal. Pero el hecho cierto es que no existen recursos para ello. ¿Cuánto le costaría al Estado panameño devolver por avión a los venezolanos o a los migrantes de todas las nacionalidades que crucen por esa frontera? Sencillamente el fisco no lo soporta. Fíjate, más de 520.000 personas cruzaron en 2023 la selva. Esto obligó al gobierno de Panamá a destinar, porque ese es el tema, la ola migratoria genera costos materiales e inmateriales a los países receptivos, aunque a veces uno sienta, oye, que el drama del migrante es tratado de manera dura, pero es que esto es una papa caliente, como digo yo. Yo siempre me preguntaba, Ana María, hace muchísimos años, ¿por qué en el tema migratorio se hablaba fundamentalmente, en el caso nuestro de los venezolanos, de la frontera con Colombia? Y yo decía, oye, nunca se habla de la frontera entre Colombia, hace muchos años, y la de Panamá. Y después, bueno, uno ha profundizado en detalle de lo que implica el Darién. Eh, Al final, ¿dónde crees tú puede estar la viabilidad, vamos a decir así entre comillas, de una solución, de una respuesta más efectiva de las hasta ahora conocidas en un tema tan complicado? Mira, aquí la única solución, por supuesto, sería el restablecimiento de las condiciones en Venezuela para que las personas puedan retornar de modo seguro. Pero fuera del panorama de esto, se trata de integración, Eduardo. Y Mm. aquí Panamá ha tenido una posición bastante reacia, a pesar de lo que implican los números ya aprobados, de lo que implicaría integrar a los venezolanos. Panamá ha tomado una posición bastante cerrada. Vemos otros países de la región que en mayor o menor medida han integrado, han regularizado a los venezolanos. Particularmente en el caso panameño,
existía lo que era el crisol de razas, que era un proceso en el cual la gente se podía regularizar, podía formalizar su estancia en Panamá y acto seguido, pues trabajar, emprender o invertir. Nada más, en el año pasado se aportaron nada más con mano de obra venezolana, capital venezolano y trabajadores venezolanos que fueron regularizados más de 203 millones de dólares al Producto Interno Bruto y al fisco panameño. Esta cifra, poniendo un contraste, implica 80 millones de dólares más a lo que anteriormente percibía Panamá. Se crearon muchísimas plazas de empleo en el cual el 70% de esas plazas de empleo van para panameños y solamente el 30% para otras nacionalidades. Es decir, es un potencial gigante el que Panamá, siendo un istmo tan pequeño, está perdiendo. Toma la posición y el discurso xenofóbico, el discurso de securitización de fronteras, pudiendo muy bien tener todo ese capital humano que beneficie y proteja a los venezolanos y a todas las nacionalidades de movilidad humana, evitar que sigan subiendo por esa ruta tan peligrosa, pero además lo que esto implicaría en términos de crecimiento para Panamá. Ana María, gracias por aproximarnos de una manera tan interesante vamos a decirlo así, a este capítulo de la historia migratoria que no cesa, que sigue estando muy fuerte y concretamente en la relación de Venezuela con Panamá. Te agradezco muchísimo y estoy seguro que pronto retomaremos el tema. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Ana María Díez, abogada, presidenta de Coalición por Venezuela. Volveremos.